en transmisión. Falconía, 20 años en ti. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy viernes 13 de septiembre del año 2019. Agradecidos con Dios primeramente porque nos ha regalado este día más de vida, nos ha dado su bendición. Pero también estamos muy agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes esta jornada, la cual iniciamos de inmediato con la lectura de los titulares más importantes que nosotros tomamos de los portales digitales de nuestro país. Recordemos que prácticamente la prensa impresa no existe, fue devastada. Tomamos esos titulares de los portales digitales, leemos los titulares, pero además nosotros le hacemos comentarios adicionales porque este programa, a plomo limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en A Plomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones de este día. Ayer anunció entonces el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, no va a la ONU, no va a la Asamblea General a participar. En su lugar, ha dicho Maduro que enviará a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y enviará también al canciller Arreaza. Dijo, entre otras cosas, bueno, que está seguro en Venezuela, que teme por su vida y que le encargó la misión de llevar esas 12 millones de firmas que fueron recabadas supuestamente 12 millones para que no más Trump, para llevarlas entonces a la ONU. ¿Qué va a hacer Trump con esa firma? 12 millones. Chávez en su mejor momento no llegó a 10 millones. Mucha gente dice por ahí que las tomaron de los del carnet, los bonos del carnet de la patria, que agarraron esa nómina y la suplantaron, el carnet de la patria. Pero además también dice que mucha presión con los empleados públicos obligados a firmar, con las cajas del CLAC, entre otras cosas, que es imposible que hayan recabado 12 millones de firmas. Ni Chávez en su mejor momento, ni Maduro, porque recordemos que en mayo del año pasado, cuando en la elección del 20 de mayo, Nicolás Maduro Moro apenas logró la suma de 1.800.000 votos. Allí eso está muy distante, de 1.800.000 a 12 millones. Bueno, así están las cosas. Han reaccionado algunos dirigentes que dicen que, bueno, que no va, porque Julio Borges dice que le tiene miedo al mundo libre, tiene miedo al rechazo, porque recordemos que son más de 50 países que ya reconocen a Guaidó y que por lo menos están presentes o pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. Así que estaremos pendientes de esta información. La otra información también importante es que es importante, pero quizás la procedencia, el origen no es tanto, sino porque el pasado 23 de enero, después del 23 de enero, cuando Guaidó viajó a Colombia para la ayuda humanitaria, se tomó una foto a lo mejor con unos fans. Recordemos que a veces a Guaidó le da de hacerse selfies, le da de ser una especie de cantante de rock y tomarse fotos, y la gente le solicita fotos. Bueno, se tomó una foto nada más con un grupo paramilitar que pertenecen a los rastrojos de Colombia. Bueno, esto ha sido entonces
carne de cañón pues para el presidente de la República, quien vinculan a Guaidó con los grupos paramilitares. Diosdado Cabello ha dicho lo mismo, ha sido desmentido. Alberto Federico Rabel, a nombre del Centro Nacional de Noticias de Guaidó, ha expresado que fueron unas personas que le llegaron, le tomamos la foto, que no hay ninguna entonces vinculación con Calderón Berti, embajador de Venezuela en Colombia, también que esto tiene poca trascendencia. Así están las cosas con este affair, este asunto de las fotos entonces de Guaidó. La otra información es lo que está ocurriendo con la intervención del Banco Occidental de Descuento, el BOD. Está en Gaceta, lo buscamos para comprobar. Está en Gaceta la intervención. Las autoridades del BOD han dicho que no es una intervención, que el banco está operando regularmente. Lo cierto es que aparece en la Gaceta Oficial la intervención administrativa y parece que es de puertas abiertas, no es una intervención cerrada como el otro. Los usuarios, ojo, sin alarmar, toda la gente, los cuentadantes, todos los usuarios del BOD pueden asistir al BOD, que tiene sus puertas abiertas. Es una intervención administrativa. Se ha dicho entonces de que será entonces una intervención de cerca de 120 días, pero hay unas voces, por ejemplo, como José Guerra, que es un destacado economista, y además quien preside la Comisión de Finanzas de nuestra Asamblea Nacional, quien dice de que sí es una intervención. Le pongan el nombre que le pongan, es una intervención. Por otra parte, el diputado Carlos Berreybetia, también de la Asamblea Nacional, ha dicho que esto tiene alguna vinculación con la investigación del propietario de esta institución bancaria con el gobierno, y también que ha servido de testaferro para entonces legitimar algunos capitales. Lo cierto es que si hay una intervención a puertas abiertas del BOD, tal como lo tomamos, nosotros tomamos la precaución de leerlo en la Gaceta Oficial. Por allá por el Táchira, Freddy Bernal hizo algo que no está haciendo el Zunder. El Zunder es una entelequia, que eso no sirve para nada. Es una entelequia. Esa superintendencia, hay una ley de precios justos también vigente, porque no ha sido derogada, que no la aplica nadie. Por allá por el Táchira había un supermercado que se llama Supermercado Garzón, y el protector del Táchira, que es Freddy Bernal, el Superman, porque está en todo, hay que verlo a la cantidad de cargos. No sé si cobra por todo Freddy Bernal, protector del Zulia, la agricultura urbana, jefe de los CLAR, los cargos que tienen de organización política dentro del PSUV, etcétera, etcétera. Bueno, intervinieron el supermercado Garzón en el Táchira, porque allí, fíjense ustedes la osadía de este supermercado allá en San Cristóbal. No acepta pago en bolívares, sino puros dólares. Cuidado, o sea, aquí también, no es que yo se la tenga dedicada a unos empresarios árabes, pero aquí están también en algunos, no es que te lo dicen directamente, pero te van, como dicen en el lenguaje coloquial, bypaseando, ¿verdad? Para que pagues en dólares. Dígame si le llegas a pedirle cambio, tienes que comprarle cierta cantidad. Ojalá dé señales de vida el Zunder, por Dios, aquí en la ciudad de Punto Fijo, de tanta especulación también. Vamos con notas internacionales. Tenemos que ha dicho Donald Trump que él tenía posiciones más férreas contra Venezuela con el destituido o el renunciante Bolton. No sabemos entonces a quién creerlo. Lo cierto es que está destituido. Se espera el nombramiento de un nuevo entonces secretario de Seguridad de los Estados Unidos. Vamos a cerrar con una nota local que es importante. Aparecieron con vida, sanos y salvos, los tripulantes de la embarcación que zarpó de las costas de allá del Supí, en el municipio Falcón. Aparecieron sanos y salvos en la península de La Guajira. Enviaron una foto a sus familiares y enhorabuena que estos pescadores hayan sido rescatados. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a tener un programa de antología. Vamos a hacer una crónica del siglo XX y del siglo XXI sobre Acción Democrática, quien hoy está arribando a 78 años de fundada. Vamos a estar conversando nada más y nada menos que con el abogado Hugo y dirigente político Hugo Arias. Esto al regreso de la pausa, aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet.
Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Beser Solutions, líder en servicios de Internet inalámbrico, solicita personal para su empresa, asistente administrativo, diseñador gráfico, técnicos electrónicos e instaladores. Los interesados enviar currículum administración@besersolutions.com. Gracias a la Gobernación de Falcón, en noviembre de 2017, el Instituto Autónomo de Aeropuertos inicia una nueva etapa, apuntalando a un crecimiento que en la actualidad es palpable, con la puesta en funcionamiento de 5 aerolíneas que te conectan nacional e internacionalmente desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. Superamos los 44 vuelos semanales con conexión al centro del país y a las islas del Caribe, que a su vez te conectan con Miami y Europa. El gobernador Víctor Clark y el ingeniero Andrés Maldonado han consolidado importantes logros para la terminal aérea, entre ellos la recuperación de la pista, reactivación de las luces de balizaje, instalación de aires acondicionados, adecuación de las áreas sanitarias y próximamente la reactivación del aeropuerto José Leonardo Chirino en Coro. Juntos lo hacemos, juntos vamos por más. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro frescura, comodidad, calidez y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Gouveia, del lado de mi familia. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Minimarket Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMinimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Hoy es viernes 13 de septiembre del año 2019. Hoy está arribando a 78 años de vigoroso ejercicio político el Partido Acción Democrática. El partido del pueblo, el partido de las mayorías, el partido que, como bien lo dijo Rómulo Betancourt, nació para hacer historia, entre otras cosas. En estos 78 años de vida política, esta organización ha tenido grandes éxitos para el país, grandes, pero muchísimos aportes, sobre todo en materia de servicios públicos. Si en estos momentos nosotros no tuviésemos, por lo menos el Guri, las termoeléctricas del Guri de Macagua, no tendríamos electricidad, los aeropuertos, la vialidad. En el estado Falcón, las represas, chicos. Buena parte de todos esos embalses que hoy contamos acá, en el estado Falcón, fueron construidos en las gestiones del Partido Acción Democrática, en diversas gestiones, tanto de Raúl Leoni como Betancourt, Carlos Andrés Pérez I, Carlos Andrés Pérez II, que no llegó
a consolidarse ese gobierno. En el final del programa, con nuestro invitado, vamos a tocar algunos de esos importantes temas. Ha cometido errores también. Acción Democrática ha cometido errores, pero si lo ponemos en la balanza, Hugo, yo creo que en la balanza se inclinan muchísimos aciertos y errores, por supuesto, también, porque nadie es perfecto. Muy buenos días, Hugo Arias, nuestro invitado. Hugo Arias lo conozco desde varias décadas en Acción Democrática. Hugo Arias, además, ustedes saben que se dedicó muchos años a liderizar lo que es el movimiento sindical, inspirado por las doctrinas laborales de Acción Democrática. Además, Hugo Arias fue parlamentario en el extinto Congreso de la República, parlamentario en lo que se denominaba la Asamblea Legislativa Regional del Estado Falcón, hoy Consejo Legislativo del Estado Falcón. Hugo Arias ha sido contralor, candidato, etcétera, etcétera. Hubo esas personas que ha sido siempre adeco, pero que también ha hecho muchas críticas muy duras, como siempre lo hace. Cada discurso que uno escucha de Hugo Arias siempre va una crítica implícita, pero razonada, fundamentada hacia la organización política que él pertenece, a pesar de haber sido votado, expulsado, discriminado de esta organización política. Hugo Arias con nosotros. Muy buenos días, Hugo. Gracias, es un gusto, Martín, un placer. buenos días. Perdona el largo introito. No te preocupes, porque me sirve para recordar que yo dentro de Acción Democrática tengo un récord. Y fue que a mí aquí en Falcón me expulsaron, me pasaron al tribunal disciplinario y me expulsaban cada vez que al secretario general le daba la gana, durante 15 veces. Sí. Entonces, 15 veces me pasaron al tribunal disciplinario y me expulsaron por esa posición que siempre he mantenido de hacer la crítica. Y sigue siendo adeco, nunca has militado en otra organización política. No, jamás. ¿Qué hace que una persona, en la época juvenil, ¿qué hace que una persona, muchos en la primera o la segunda oportunidad de expulsión, van, como están haciendo ahora, pues, van a refugiarse, a hacer catarsis, a descargarse en otra organización política? Lo que pasa es que yo soy adeco de convicción y no de afición. Ajá. Yo fui formado por la gente que sabía. Tú hablabas allí, por ejemplo, mi actividad sindical. Yo tuve la suerte de iniciarme en el sindicalismo con Francisco Olivo, que era el secretario sindical nacional de Acción Democrática. Y luego me fui en la corriente petrolera con Luis Tobar, con Manuel Peñalver, que después fue secretario general del partido. Es decir, tuve una escuela allí dentro de Acción Democrática. Con quien menos tiempo estuve en el ejercicio sindical fue con José González Navarro, porque él en el año 67 se fue con el MEP. Yo me quedé en Acción Democrática y después de un largo tiempo de trabajo político fui a la Secretaría Sindical Regional de ADE en el año 68 y le derrotamos al MEP, que era la primera fuerza sindical de aquí de Falcón, y controlamos la Federación de Trabajadores del Estado de Falcón, hasta que este gobierno acabó con los sindicatos y con las federaciones de trabajadores. Es decir, yo no estoy en Acción Democrática por una afición, yo no estoy por un cargo público, yo estoy porque soy un convencido del planteamiento de Acción Democrática en beneficio del pueblo. ¿Eres de lo que crees o cree en el axioma de lo que dijo Rómulo, que adeco es adeco hasta que se muera? Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y yo quiero agregarte lo siguiente, ¿de dónde surge eso? Es que Rómulo, cuando Acción Democrática se fundó y asume la condición de partido del pueblo, no fue por un decir, no fue porque a Andrés Eloy Blanco se le ocurrió que se debía llamar el Partido del Pueblo, era porque en cada caserío de Venezuela, como decía el mismo Andrés Eloy, en cada covacha había un militante de Acción Democrática, había un dirigente de Acción Democrática, y ese fue el Partido del Pueblo. Tan así que el Partido del Pueblo pudo aguantar desde el año 28, sin estar fundado el partido, sino el Plan de Barranquilla, hasta 1941, que se funda Acción Democrática, todos esos ataques que fueron contra ella. Nombraste la generación del 28, de allí nace, ¿verdad? Quizás la idea, la fuerza, que eran unos jóvenes, algunos en las universidades de nuestro país, otros jóvenes preparados fuera del país, algunos en el exilio, pero esa generación del 28, ante quienes estaban Raúl León y Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, que fue adeco, que fue primero fue adeco, presidente del antecesor de Acción Democrática, exacto, que es el Partido Nacionalista Democrático, sí, el PDN. Pero esa generación del 28 que tenía la experiencia de estar luchando contra nada más y nada menos que uno de los dictadores más abominables que ha tenido esta historia, que era Juan Vicente Gómez, ¿no? Bueno, ahorita tiene alguien con quien compararse. ¿Comparado? Pues, sí. Con el susodicho. Comparado con el susodicho. Entonces, allí nace esa generación del 28, de la cual nos nutrimos los que en el 58 éramos jóvenes. Y ojo, con esa escuela del Plan de Barranquilla,
del año 28 del siglo pasado, se nutrieron muchos jóvenes que luego formaron parte interna de Acción Democrática con lo que se llamó el MIR, los jóvenes de la izquierda, que en el año 60 fueron expulsados de Acción Democrática, ¿verdad? Entre los cuales habían 3 falconianos en el Buró Sindical Nacional de Acción Democrática de esa época. Sí. Hugo, vamos porque de verdad quisiera utilizar una mecánica, una metodología con la cronología, porque está muy interesante, ¿no? Acción Democrática, entonces, luego de esas luchas que se tenían con Juan Vicente Gómez, estos se van al exilio, cae la dictadura de Juan Vicente Gómez, asume Eleazar López Contreras, estos jóvenes luchan, algunos van al exilio. El plan de Barranquilla, que fue elaborado por un equipo. Ese dio lugar al nacimiento de ARDI. De ARDI, después vino Orbe, sí. Después vino entonces PND, y finalmente nace Acción Democrática. Acción Democrática. Que sale a la luz pública el 13 de septiembre de 1941 con un acto que se realizó, un meeting que se realizó en el nuevo Circo de Caracas. Pero ¿por qué dicen que tiene otra fundación, que es el 5 de mayo de ese mismo año? Es cuando se elabora el acta constitutiva. Se elabora el acta constitutiva de Acción Democrática, donde, por cierto, aparecen unos falconianos también firmando allí esa acta. Y Rómulo Betancourt no firma el acta, para que tengas un conocimiento. ¿Por qué no la firma? Porque Rómulo Betancourt se encontraba en el exilio. Sí, pero otros dicen también que su firma, bueno, al principio trataban de generar una matriz de opinión, que no estaban muy de acuerdo con muchas cosas, que estaba en el exilio, y otros, pero la más fundamentada y la que uno cree es que también era contraproducente para legitimar ante las autoridades. Así es. El partido. Si aparecía el nombre de Rómulo Betancourt ahí, eso le iba a decir que no. Porque lo acusaban de comunista. De comunista. Y habían varios, y el gobierno de Eleazar López Contreras, como igualmente el de Gómez, no aceptaban la doctrina marxista en Venezuela, el comunismo. Y entonces muchos de ellos fueron al exilio. Y tenían razón, ¿qué tronco de vaina llevamos aceptando esa? Y muchos de nuestros dirigentes en esa época, del 36 al 41, tuvieron que irse al exilio. Por eso muchos no aparecen firmando el acta constitutiva de Acción Democrática. Ahora, Hugo, ¿por qué cuando Rómulo y todos estos Acción Democratistas fundan el partido, por qué Rómulo siempre expresó que Acción Democrática nace como un partido de izquierda? Porque es un partido de izquierda. ¿Y cuándo vira hacia centro-derecha? Eso cuando llega Gómez, y cuando llega Chávez, bueno, es la misma cosa, ¿no? Cuando llega Chávez, que entonces acusa a todo el que no está con él de ser de derecha. Todo el que no está con Chávez es de derecha. Así tengas el pensamiento que tengas. Pero me está diciendo, Hugo, que antes de la llegada de Chávez al escenario político venezolano, Acción Democrática seguía siendo un partido de izquierda. Miembro de la comunidad socialista. Estoy entendiendo eso, ¿no? Sí, Igual por las explicaciones que me está dando. Y un partido socialdemócrata. Ajá, eso sí, socialdemócrata. Un partido socialdemócrata, con la mejor interpretación de la sociedad, y no que la eliminación de pasar a manos del Estado la actividad productiva del país, sino con la participación, con un tripartismo dentro del manejo de las cosas públicas. Es así, la mejor demostración de que Acción Democrática, un partido socialdemócrata, fue la nacionalización del petróleo, por señalar uno. O vamos a lo más allá, en el año 45, cuando la Revolución de Octubre, que algunos llaman el golpe de Estado de octubre del 45, es que ¿qué hace la Junta de Gobierno de ese entonces? Convoca unas elecciones libres, secretas y directas, primera vez que se hacían en Venezuela, y se reconoce el voto de los que no sabían leer. Pero eso es cuando reconoce el voto de la primero mujer. Reconocen eso, la elección directa, universal, de una Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Para elegir entonces presidente de la República, senadores, diputados, y hacer o reformar una nueva constitución. Y hacen la nueva constitución del 47 y se elige a Gallego como presidente de la República, y Rómulo Betancourt, que tenía la posibilidad de ser candidato, no participó. Sencillamente queda allí. ¿Por qué duró tan poco un presidente adeco como Gallego, que fue el primero, en el poder? Creo que menos de un año duró, que fue derrocado por un triunvirato ahí entre Carlos Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez y creo que Luis Lovera. Sí, Luis Felipe Lovera Páez. Acuérdate que el gobierno de Gallego, el ministro de la Defensa era Carlos Delgado Chalbó. Y siendo ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbó, tenía una vinculación muy directa con el presidente Gallego. Y el presidente Gallego, más que político, era un escritor o un educador que se formó en Caracas y se dedicó a la escritura. No era un político. No era un político activo. Y muchas veces tuvo enfrentamientos con Acción Democrática. Los militares que venían de haber gobernado hasta el año 45 Venezuela,
desde la independencia, desde 1810 hasta el año 1945, entonces optaron por el golpe de Estado. ¿Y quién pasa a presidir la Junta de Gobierno? El que era ministro de la Defensa de Gallego. Gallego, como un buen intelectual, no tenía esa malicia política para ver el movimiento de la gente y no quiso escuchar a los dirigentes políticos que le decían que era necesario un cambio en el manejo de la pero duró también, sí, duró desde hasta el 24 de noviembre. Esta misma junta, porque surge la figura, creo que en el año 47, de Marcos Pérez Jiménez también. Sí, en el año 40, en el año 50, un grupo de gente aquí en Punto Fijo, por cierto, vivían aquí en Punto Fijo, fueron contratados para ir a Caracas y son los que participan en el asesinato de Carlos Delgado sí. Creo que Domingo Urbina. Había otro de Punto Fijo, Domingo Urbina, que de hecho de la Sierra, pero vivía aquí en Punto Fijo, era primo hermano de Rafael Simón Urbina, que era el jefe allí, que era compadre de Carlos Delgado Charbogo. Sí. Vamos a la pausa, Hugo. Al regreso seguimos haciendo esta cronología del siglo XX y del siglo XXI de Acción Democrática, cuando está arribando a 78 años de fundada. Ya regresamos. En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Inicio del espacio publicitario. Gracias a la Gobernación de Falcón, en noviembre de 2017, el Instituto Autónomo de Aeropuertos inicia una nueva etapa, apuntalando a un crecimiento que en la actualidad es palpable, con la puesta en funcionamiento de 5 aerolíneas que te conectan nacional e internacionalmente desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. Superamos los 44 vuelos semanales con conexión al centro del país y a las islas del Caribe, que a su vez te conectan con Miami y Europa. El gobernador Víctor Clark y el ingeniero Andrés Maldonado han consolidado importantes logros para la terminal aérea, entre ellos la recuperación de la pista, reactivación de las luces de balizaje, instalación de aires acondicionados, adecuación de las áreas sanitarias y próximamente la reactivación del aeropuerto José Leonardo Chirino en Coro. Juntos lo hacemos, juntos vamos por más. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Beser Solutions, líder en servicios de Internet inalámbrico, solicita personal para su empresa, asistente administrativo, diseñador gráfico, técnicos electrónicos e instaladores. Los interesados enviar currículum administración@besersolutions.com. En Bodegón Hermanos Gobella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, seguimos creciendo. Ahora disfruta de un local más amplio y mucho más cómodo en nuestro bodegón del Paraguaná Mall. Anaqueles repletos en artículos para el hogar. Todo en licores nacionales e importados, charcutería y mucho, pero mucho más. Bodegón Hermanos Gobella Paraguaná Mall. 2 pisos que esperan por ti para brindarte el mejor servicio. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMiniMarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio.
Regreso en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes de las 8 hasta las 9 de la mañana. Vamos a saludar a Leonilo Cocón, siempre pendiente. Mañana va a estar en Mercadeo vendiendo. Tiene ahí, tiene la forma, el método de pagar plásticamente. Pues no hay efectivo, pero ahí está Leonilo Cocón. Vamos a saludar también a un gran amigo que sin duda alguna debe estar viendo el programa. René Flores, chicos. René Flores, el popularísimo cantante, ¿verdad?, del Daza Guararé. ¿Cómo nos deleitamos cuando escuchamos La Yuca, Mi Sombrero, etcétera? René, un abrazo, hermano. Y además nos informaste que Ricardo, tu hermano, está afectado de la salud. Gracias a Dios no es nada grave. Creo que en el centro hospitalario, pero mejorando cada día. No es nada grave. Un saludo también a René y a Ricardo Flores. Te envió saludos también René Hugo. Muchas gracias. Que te saludara. Amigos de toda la Llamó vida. tan pronto escuchó en el enlace con Epifanio de que estabas aquí en el programa. Y aquí contigo me enteré de la enfermedad de Ricardo. Voy a visitarlo al Sí. salir de aquí, lo voy a visitar. Vamos entonces a continuar, Hugo. Acción Democrática, 78 años. Nosotros veíamos entonces cómo nace el partido. Me decías que era un partido de izquierda que se transformó en la escena política. Acción Democrática ha ejercido varios gobiernos. Después de Rómulo Gallegos, entonces vienen unas elecciones, las cuales gana Rómulo Betancourt. En 1958. En 1958, después de haber derrocado a Marcos Pérez 11 Jiménez. meses después de haber caído la dictadura de Pérez Jiménez. Pero fíjese que 7 de diciembre del 58. Fíjate que había como mucha relación, mucha amistad entre los adecos, encabezados por Rómulo, y los militares, ¿no? Sí. Porque Rómulo conversaba y Rómulo ayudó a los militares a derrocar, por ejemplo, a Medina Angarita. Así Después participa en el derrocamiento, los adecos participan junto con otras organizaciones políticas, por supuesto, pues participan en el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Sí. Cualquiera pudiera decir, Hugo Arias, que los adecos siempre han sido conspirativos. Mira, no, los adecos siempre hemos sido demócratas y luchamos contra los gobiernos que pretenden cercenar la democracia en Venezuela, verbigracia a la situación actual en el país. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue una de las que trató de acabar con Acción Democrática y de acabar con las armas. Acción Democrática fueron muchos los asesinados, fueron muchos los que estuvieron en Guasina, en Zacupana, en la cárcel de San Juan de los Morros, hombres, mujeres, Isabel Carmona dio a luz en la cárcel. Por cierto que el coro doña Teodora, cuando aquí se hacía televisión de calidad, con guionistas como Mármol, como Cabrujas, ¿verdad? Hay dos telenovelas. Cuando Cabrujas escribía, por ejemplo, Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Allí mostraba parte de la realidad. La novela Estefanía. Claro. La novela Estefanía, que creo que es de Julio César Mármol, creo que es el guión, que creo que es la historia, narra la historia de esta señora. Parte de la historia de Isabel Carmona. Narra de Isabel Carmona, que creo que todavía esa mujer no es la presidenta vitalicia de Acción Democrática. Sí. Todavía, que dio a luz en la cárcel. Bueno, mira. Y que la plasmaron muy bien Radio Caracas Televisión en la novela Estefanía. Mira, y hay un hecho muy interesante, que es que Rómulo Betancourt llega a la presidencia de la República, la gana en 2 meses de campaña electoral, que la hizo por carretera, por eso, visitando el pueblo, conociendo a la gente del pueblo, visitándolo, ¿no? Y llega al poder, y Rómulo Betancourt a los 5 años entrega la presidencia de la República. Tenía para la fecha, había nacido en el 2000, en el 8, tenía el 63, tenía como 57 años. Bueno, y Rómulo no quiso aspirar más a la presidencia de la República. Y no renunció. Y se fue al extranjero. Pero le pidieron muchas veces la renuncia. Sí, y de hecho, en buena parte del país, todavía por ahí hay pitas. Renuncia. Rómulo renuncia. Y sobre eso quiero decirte una cosa. Rómulo Betancourt es el único presidente que ha sufrido un magnicidio en Venezuela. Rómulo Betancourt, cuando le volaron el carro. ¿Y usted no califica de magnicidio lo que pasó eso fue otra cosa, en agosto del año pasado con Nicolás Maduro, con el dron? Eso fue un hazme reír. ¿Eso no es un magnicidio? Eso fue un hazme reír. Ajá. El único magnicidio que ha habido aquí fue el de Rómulo Betancourt cuando iba para un desfile en el Paseo de los Próceres y le volaron el carro. Matan al jefe de la Casa Militar, a Betancourt lo llevan grave al clínico universitario, y cuando se da cuenta que está allí, que era el nido de los comunistas, pidió que lo trasladaran a un hospital de emergencia allá en y hay la clásica foto esa que aparece Betancourt con las manos vendadas. Pero lo que quería resaltar, y el humor popular, Hugo, decía
que se me quemen las manos Sí. si yo he tocado algo del erario público. También se dijo por una frase que él mencionó allí, dijo, y aquí estoy como el Morocho Hernández, Ajá. que era el campeón de boxeo, de la época, el ídolo. Y él apareció allí y la gente se preguntaba, ¿y cómo se puso Rómulo ese traje y esa corbata para estar si con eso no le pueden entrar? Bueno, era la fachada. La fachada con camisa, con corbata, producto del conocimiento como sastre del famoso Clemen de Caracas, Sí. que le hizo esa fachada para que pareciera en televisión así, porque no le podían poner No le ropa. podían pues. poner, sí. Claro, sí. Interesante en Rómulo, es que después que termina su gobierno, él no acepta más candidaturas a la presidencia de la República y se retira de la presidencia teniendo 57 años, siendo un joven, formado, capaz, que le trataron de dar 25 golpes de Estado. Sí. Se develó 25 golpes de Estado y tuvo la invasión cubana. Tuvo Machurucuto fue después. Tuvo la invasión aquí con las armas Por aquí no está Falcón. Por aquí mismo, por Cabo San Román, por esa zona. No en el Cabo, en la otra parte, no recuerdo, en la Macoya. Que el mayor armamento que entró a Venezuela fue ese, que lo trajeron los cubanos. La entrada de los cubanos por aquí, por Paraguaná, por Agüide, por Tucacas, el general aquel que después fusilaron en Cuba, como contrabandista, que fue héroe cubano. Ochoa, creo que era Ochoa. Vino como teniente a la guerrilla aquí en Paraguaná. Es decir, 25 golpes de Estado le dieron a Rómulo. Ahora, la figura de Rómulo Betancourt es la figura más importante, una de las figuras más importantes del siglo XX, ¿no? Claro. Y además claro. de eso, por ser el fundador de Acción Democrática. Por supuesto. Pero detrás está la formación, el intelecto de Rómulo Betancourt. Así es. Rómulo Betancourt dejó plasmado unos manuales prácticamente de política y dígame de diseño de política petrolera. Hay el libro Política y Petróleo de Rómulo que es extraordinario. Así es, Venezuela. Que política y redefine el negocio del futuro petrolero de nuestro país. Fíjate, una anécdota, cuando Rómulo va a constituir el gobierno de la ancha base, Ancha base fue Raúl Leoni, que metió un poco de urredistas y copellanos eran 9 ministros, y no dio resultado en el gabinete. Sí, eran 9 ministros que iban y entonces se acuerda que sean 3 por cada partido. Cuando eso eran 9, ¿cuántos son ahorita? Ahorita no sabemos. Ahorita no sabemos. Eran 9 los ministros que habían en el despacho. Y 24 me apunta por allá, creo que se quedan Rómulo postula 2 ministros nada más de Acción Democrática. Y entonces los otros partidos le dicen, bueno, que le falta uno. Y él dice, no, el tercero soy yo. Porque si meto al otro ministro, entonces vamos a tener nosotros 4 votos y ustedes van a tener 3 cada uno. Ajá. No para que estemos equilibrados. Para que vean lo que era un estadista, pues. Y la gente que trabajó con Rómulo fue gente capaz. Bueno, que pararon este país. Sí. Rápidamente, Hugo, las divisiones de Acción Democrática hasta el momento. Por ejemplo, creo que una de las primeras con Raúl Ramos Jiménez, ARS, ¿no? Sí, esa fue la segunda. Era la segunda. La primera fue la de... Las divisiones de Acción Democrática las divisiones se iniciaron cuando Acción Democrática estaba en la clandestinidad. Aparece el grupo del MIR con una gente muy valiosa, Américo Martín, tenía un chamo, Octavio Lepage, que también estaba allí. Estaba en ese equipo. Estaba Romulito Enríquez, estaba Moisés Moleiro, estaba el Macho Pérez Marcano, es decir, sí. Estaba Jesús Petit Acosta. El Chivo, el de Coro. El Chivo Petit Acosta. El papá de Vladimir Petit. Era miembro el esposo de la reguerrera del teclado, Nitu Pérez Osuna. Bueno, ese era miembro del Buró Juvenil Nacional de Acción Democrática. Pero también estaba formado el grupo ARS. ARS. Era el grupo ARS. ARS. A mí siempre, yo creo que tú me expliques, yo tengo una confusión, Arias. ARS no era una agencia publicitaria que decía... Permítanos pensar por usted. Exactamente. ¿Por qué se llamaba ARS y qué vinculación tiene con Raúl Ramos Jiménez? Porque el grupo ARS era un grupo que era los intelectuales del partido en la época. Ah, correcto. Y querían era lo que pensaban por los demás. Y querían imponer su pensamiento y tenían la mayoría dentro del CEN del partido. Entonces querían imponer. Y Rómulo, por supuesto, que siempre estaba combatiendo esto. Ok, cuando viene el 58, que todos volvemos aquí, comienza la pelea con el MIR. Sí. Y el MIR se opone a la candidatura de Rómulo y propone la candidatura. Esa fue la primera división. La primera. Después viene el ARS. Después viene el ARS. Cuando ellos proponen dentro del partido la candidatura de Rafael Pisani en contra de la candidatura de Rómulo Betancourt. ¿Ves? Porque decían que Rómulo lo tumbaban los militares, que Rómulo no ganaba, etc. Sí. ¿Cuándo ocurre la división del movimiento electoral del pueblo? En el 60. Que es una más por las figuras que se llevó. Sí, se llevó nada más y nada menos que
a Pagalarraga, se llevó a nada más y nada menos que a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Déjame decirte para Y concluir. además, el MIR era Movimiento Izquierda Revolucionaria, Sí. seguir siendo izquierda. El Sí. MEC era Movimiento Electoral del Pueblo, Sí. Partido Socialista. Eran sus Así es. siglas. Déjame para concluir esta idea, que la división del MIR se produce el 14 de abril del 60 con el famoso discurso de Gumersindo Rodríguez en Maracaibo. Allí Me habla de Gumersindo, el destacado economista. el economista Correcto, que había muy mandado bueno. Rómulo a estudiar a Inglaterra y Sí, se señor, vino a de allá formarlo. para dividir el partido aquí en Venezuela, Ajá. para que tengas una idea de esto. Luego aparece la división del ARS, donde aparece Manso González, aparece Siliberto, aparece Raúl Ramos, Marcial Mendoza Estrella, etcétera, y ellos constituyen. ¿Cómo afectó esa Acción Democrática? Que Acción Democrática fue unas elecciones sin la tarjeta blanca. Y entonces fue con una tarjeta negra. Y entonces el eslogan era vota por la negra. ¿Con la blanca o con la blanca o con la negra? Algo no, así. Vota negro para reconquistar Que la la blanca. blanca. Entonces, y así fue, pues. Ellos fueron con la tarjeta plateada buscando la manera de acabar. Luego el MEP se divide en el año 67, pero en el MEP viene Pagalarraga laborando la división desde mucho antes. Y es cuando enganchan al maestro Prieto, y esa fue una división que trajo como resultado la pérdida de las elecciones por parte de Acción Democrática. ¿Ha sufrido otras divisiones allí? O vamos a la pausa, Sí. al regreso. Por ejemplo, ¿Cómo? hay otras como divisiones o extinciones de Acción Democrática. Pues. El Movimiento Renovador. Sí. Y se puede catalogar una división cuando se va Manuel Rosales y funda un nuevo tiempo, que son, que tienen su origen, su génesis en AD. Esto lo responde Hugo Arias. Perfecto. Al regreso de la pausa, Cómo no. aquí en Aplomo Limpio, donde estamos haciendo un programa en los 78 años de la Fundación de Acción Democrática. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMinimarket. El buen gusto y excelente calidad hacen de Wilmors el ambiente más especial. Lo mejor de la gastronomía en él encontrarás. Es Wilmors, tu restaurante. En el Centro Comercial Las Virtudes. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo. Llame, participe, 0426-723-7699, nuestra mensajería de texto, su pregunta para Hugo Arias. Hugo, antes de las preguntas que nos están llegando, dejamos en el aire las divisiones hasta hoy en día de Acción Democrática. ¿Pudo considerarse una fractura el movimiento renovador de Claudio Fermín? ¿Qué significado tuvo cuando muchos dirigentes de Acción Democrática abandonaron a esta organización
y fundaron un Nuevo Tiempo. ¿Cómo pueden catalogarse hoy en día esas dos organizaciones? Si son divisiones o es un viraje de Acción Democrática. Mira, tres cositas te voy a decir. La primera, cuando se pierden las elecciones por 28.000 votos, y entonces muchos en AD querían que no se entregara el poder, Gonzalo Barrios, que era el candidato a la presidencia de la República en contra de Caldera, declaró enseguida que era sospechoso que en democracia un partido ganara por 28.000 votos, que en consecuencia él no aceptaría la presidencia. La presidencia. Eso lo decía Gonzalo Barrios, para que veas el talante democrático que había dentro de AD. Luego vino en AD una posición que no fue una división nacional, sino una posición personal que respaldamos un grupo de dirigentes, que fue la posición de Claudio Fermín en con la renovación, enfrentándose al caudillismo que pretendía y aquí no tenemos tapujos, chicos. Quien les habla, Hugo Arias, y quien les habla, así es. Nosotros fuimos expulsados y por periódico, por la prensa. Fuimos expulsados por la prensa hasta mi hija, que no estaba inscrita en el no, y mi mamá, que fue una destacada dirigente de ADECA, fuimos expulsados de Acción Democrática y por el periódico, por la prensa. Así es. Bueno, por solo querer la evolución del partido. Entonces la posición de Claudio Fermín, que era de enfrentamiento por parte del Buró Juvenil de AD y algunos miembros del Buró Sindical Nacional en contra del caudillismo que pretendía imponer Alfaro. Después vino la salida del Nuevo Tiempo con Manuel Rosales, pero fue un evento regional, un partido regional, un grupo regional, creado sencillamente para respaldar las aspiraciones de Manuel Rosales, allá en el Zulia. Esos son los eventos. Las tres divisiones más importantes son las que te designé. ¿Qué tiene Acción Democrática? Que es un partido, como muchos dicen, el ave de Fénix, que renace de la ceniza. Hoy Acción Democrática está vigente. Porque Acción Democrática es el mismo pueblo. Aquí no hay un partido político en Venezuela, uno solo, no lo hay, que se parezca tanto al pueblo venezolano como Acción Democrática. En cualquier caserío que usted salga de aquí de Venezuela, usted consigue un militante. Cuando Chávez, que están molestos con la dirección política que ha tenido Acción Democrática últimamente, ese es otro problema, pero que a la hora de votar, votan por la tarjeta blanca. Sí. Mucha gente dice que hay analogías entre el PSUV y Acción Democrática, ¿no? Que llegaron a tener un capital político importante, que lo que pasa es que mucha aceptación popular, pero que después van en declive. Sí, lo que pasa es que el PSUV parece que la historia es cíclica entre los partidos políticos venezolanos. Lo que pasa es que el PSUV fue un portaaviones de aspirantes desmedidos que querían figurar en la política porque no habían tenido oportunidad en los regímenes anteriores. Sí. Y entonces en este momento quiso hacer así. Llegaron allá arriba y muchos aprendieron a malgastar los recursos del país y se enriquecieron y entonces sucedió lo que sucedió. Pero no hay similitud entre Acción Democrática. Hay varias preguntas, algunas tienen que ver con el agua, por Dios, la gente de la Acción Democrática hizo grandes represas y los La primera represa que se hizo aquí fue la de Deliciro, con tecnología churuguarera, la hizo precisamente un ingeniero, Julio Urbina, hizo también la represa de Mapará. Bueno, y después Carlos Andrés. Y ahí está todavía activa. Todavía está la represa de Deliciro, le da agua a Coro. Fue inaugurada, le daba y aparte el municipio. Fue inaugurada en el 62 y todavía está funcionando. Hablando de eso, y luego vino Carlos Andrés. Esta persona dice, lo bueno que hizo Marcos Pérez Jiménez en 6 años no lo han hecho en 40 y tantos los gobernantes que hemos tenido. Mucha gente habla de que Marcos Pérez Jiménez hizo muchas obras importantes de infraestructura, puentes, avenidas, edificaciones, etcétera, etcétera. Sí, mire, él habla de 40 y tantos años, ¿no? Este lleva 20 años. Rebaje los últimos 20 años del otro gobierno. Los primeros gobiernos entonces de la democracia sí fueron muy buenos. Lo que pasa es que con Pérez Jiménez se hablan de algunas obras que hizo, una autopista que no terminó, un puente que no comenzó, etcétera, ¿no? Pero el país estaba en el suelo. De hecho, en el 58, aquí en Punto Fijo, solo había un liceo. Digo, un liceo que se fundó en el 58, porque Falcón, con 24.800 kilómetros. Ese era el Mariano Talavera. En el 58, porque solo teníamos al Cecilio Acosta. La democracia le trajo a toda la península, a todo el Estado y a toda Venezuela la facilidad y la posibilidad de que los jóvenes fueran a estudiar. Hugo, te preguntan, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes calándose la dictadura de Ramos Salud? ¿No se dan cuenta de que este señor está llevando al partido hacia abismos y desprecio de los verdaderos adecos? Ve, ahorita tenemos un problema en Venezuela que es más grave que el problema de Ramos Salud. Que es el problema con el gobierno. Yo creo que hay que primero salir del gobierno para luego revisar el funcionamiento de los partidos. Y una de las cosas que yo le critico a Acción Democrática es que Acción Democrática, siendo el fundador de la democracia, habiendo establecido el régimen democrático en Venezuela, no aplica en los últimos años el sistema democrático para elegir sus autoridades. Por ello es que hay muchos que se han entronizado. Ese es un contrasentido, es algo paradójico. Acción Democrática pide elecciones libres, pide muchas cosas,
Pero internamente no lo ¿Desde hace. cuándo no hace elecciones de Acción Democrática? Hace mucho Pero tiempo. vea usted, ¿cuál partido aquí hace elecciones libres en Venezuela? Ninguno. Y todos quieren hablar en favor de la democracia. No, vamos a dar el ejemplo en la casa. Sí. Con el ejemplo de la casa fue que yo me formé. Hugo, ¿cómo están tus relaciones con la dirigencia del partido, tanto a nivel del Estado, con Eliezer Cirí o con Jeroboam Velázquez acá? Mira, con Jeroboam tengo buena Diferencia. relación. ¿no? No, digo, me refiero a diferencias partidistas. Sí. Me refiero única y exclusivamente a Pero eso. más que con Jeroboam, con la dirección regional del partido, Ajá. que no ha sabido interpretar el momento que se vive aquí en el Estado de Falcón para reconstruir Acción Democrática, sino que piensan que el partido político es para satisfacer las aspiraciones personales de cada quien y no para buscar la solución del colectivo. Es como aquellos que buscan la unidad, pero la unidad es a favor mío, para que me elijan La unidad a mí, en torno a mí. en torno a mí, para que me elijan candidato. Y lo más importante de la unidad es la libertad de Venezuela. ¿Ve? Eso mismo, lo más importante de la unidad en Acción Democrática es la libertad de los adecos. Hugo, para finalizar, los adecos siempre celebraban estas fechas con las clásicas romerías blancas, ¿recuerdas? Así es. Pero en los últimos tiempos lo celebran poco por las mismas circunstancias sociales, económicas y políticas del país. Pero siempre están hablando de abrir las puertas de Acción Democrática para que retornen, para que retornen todos los Acción Democrática. Pero para que la ¿Eres gente partidario de esa retorne, tesis o no? sí, para que retorne la gente tiene por lo menos que ofrecerle un caramelo. Ajá. Pero no lo diga que retorne para que me vengan ¿Qué a le apoyar a ofrecerían, mí. por ejemplo, a un Leonzo López ustedes para que vuelva? Chicos, yo pienso que para que Hugo Arias regrese al activismo político en Acción Democrática de todos los días, tienen que garantizarle que va a haber un sistema democrático para la elección de las autoridades del partido a todos los niveles. De lo contrario, no puedo militar en un partido que niega la democracia y que a la calle sale a pedirla. Así no vale. Hugo, ¿el mensaje a todos los democratistas hoy? Bueno, la felicitación, yo con todas las diferencias que puedo tener con la dirección del partido, estoy contento por estos 78 años que cumple Acción Democrática. Voy ahorita a la catedral, que habrá la misa del partido y luego va a haber unos eventos. Voy a asistir a ellos porque mi condición de adeco no me la quita nadie. He sido adeco por más de 50 años y eso me ha dado una experiencia y un conocimiento no solo de la política, sino que me ha ayudado a formar como ciudadano, cosa que yo le agradezco a Acción Democrática y a los adecos. Y que los adecos ven en mí como esa voz que ellos internamente no tienen para decir las cosas dentro del partido como se deben decir. Bueno, muchas gracias. Hugo Arias estuvo aquí. A ustedes la invitación muy cordial es para el próximo lunes, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel. Certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459. Productor Nacional Independiente, 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos el próximo lunes. Mía, 20 años en ti. Inicio del espacio publicitario. Pizzería Nápoles. Solicita personal para el área de mantenimiento.